Gloria a Dios. ¿Y ese que vive? Cristo vive. En el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Damos gloria, damos gracias al Señor por estar aquí en este lugar, que vive en su nombre, en este día. Como dice el Salmo, este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y gozaremos en él. Le damos las gracias porque podemos estar una vez más en su casa de oración a pesar de las luchas, de las dificultades, del calor. Todo eso se nos pone hasta las cosas cuesta arriba. Cualquiera de nosotros podríamos estar en este momento en otro lugar, pero nos dio muy buena gracia de estar en este lugar para escuchar más de su palabra. Bien, hemos estado siguiendo una serie que es las 5 solas, pero en este caso vamos a tomar solamente en cuenta versículos donde Jesús, o dicho de Jesús, enseñando las 5 solas. La semana pasada retomamos nuevamente lo de la sola escritura. Para los que no pudieron estar aquí, bueno, pueden ver el video, tengan uno de detalle con el audio, pero está allí toda la información que se dio y pueden repasarlo cuando deseen. Eso sí, les sugiero que tengan un buen altavoz para que puedan escuchar bien, porque hubo el detalle que no impidieron que se grabara bien. Pero está allí. Y bueno, estuvimos hablando sobre la sola escritura. ¿Qué dijo Jesús en cuanto a la sola escritura? Dijo que Jesús citó muchas veces el Antiguo Testamento y dijo, escrito está. Escrito está. En Mateo 4, que fue uno de los versículos que analizamos, 3 veces dijo, escrito está. Y estaba citando el libro de Deuteronomio, es decir, la ley de Moisés. También hablamos de que, así como el Señor Jesús le dio importancia y refrendó, como dicen en el Antiguo Testamento, como palabra divina, cuando dijo en Mateo 24 que si él quiera pasar, su palabra no pasará, o que ni una voz de de pasará de la ley. También hablamos que la iglesia primitiva, los primeros cristianos, cuando hablamos de iglesia primitiva nos referimos a los primeros 300 años de iglesia, hasta el 313, que es cuando se da el edicto de Milán por el emperador Constantino. Incluso podemos llevarla un poquito más al concilio de Nicea en el 325. De los tiempos de Jesús al 325 hablamos de la iglesia primitiva. Encontramos que muchos de ellos, escribiendo a los otros cristianos, haciendo defensa de la fe, citaron mucho el Nuevo Testamento. Para ellos, los cristianos del primer siglo las cartas de los apóstoles eran escritos inspirados, porque los citaban en demasía, tanto así que en el siglo XVIII un hombre llamado Sir David Dalrymple, a él le hicieron un reto de que si él podía reconstruir el Nuevo Testamento solamente usando los escritos de los padres de la iglesia, que es como se les conoce a los cristianos primitivos. Y él en 6 meses, con tan poco tiempo, aún faltándole 11 versículos, él reconstruyó todo el Nuevo Testamento solamente basándose en los escritos de los cristianos primitivos. Y él dijo que si hubiese tenido más tiempo, hubiese encontrado esos otros 11 versículos. Quiere decir que los cristianos de esa primitiva también citaban el Antiguo Testamento, es decir, la carta de los apóstoles, como escrito en así como el Señor Jesús lo citó. Y ese era lo que vimos en cuanto a sola escritura. El día de hoy vamos a estudiar la segunda sola, que es sola gracia, según Jesús. Es decir, vamos a tomar pasajes donde nuestro Señor habló de la sola gracia, o de la gracia para que es lo que el ser humano requiere de que Dios le dé para ser salvo. Entonces, 5 versículos donde Jesús enseñó la sola gracia. Ahora, como introducción, podemos decir que la definición de la sola gracia es que la salvación es un don de Dios, por lo tanto, el pecador recibe de manera inmerecida este don basado en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Eso es la sola gracia. Ese don que es la salvación lo recibe el pecador de manera inmerecida basado en los méritos de Cristo, de nadie más. Solamente en los méritos de Cristo. El primer versículo que vamos a analizar está en Mateo 11:24.
25 y 26. 11, 25 y 26. Eso dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te ha agradado. Este es un texto, o este es uno de los tantos textos que me convenció acerca de la teología reformada, lo que comúnmente se le conoce como el calvinismo. Este es uno de los textos. ¿Saben por qué? Porque los versículos anteriores, del 20 en adelante, Jesucristo está diciendo unos ayes. Ay en la Biblia es una emisión de un juicio, de un lamento. Y él está lanzando unos ayes hacia las ciudades de Betsaida, de Corazín, de Betsaida, dos ciudades de los judíos. Y dice en el versículo 21, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Entonces Jesucristo está diciendo, allí en ese mismo contexto, dice: Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y se las diste a los niños. ¿Por qué? Porque a ti te ha placido. O sea, Jesucristo está diciendo que la gracia de creer en Él como el Mesías viene directamente del Padre. Y Él literalmente lo está diciendo, las escondió de los sabios, los entendidos. Esa palabra escondido quiere decir del griego apocrypto, esconder, ocultar totalmente. También significa de una manera figurativa mantener en secreto. ¿Qué está queriendo decir Jesús aquí? Que el Evangelio fue mantenido en secreto para los sabios y para los entendidos. ¿Y para quién se reveló el Evangelio en este caso? Para los niños, dice Jesús. Le ha sido hecho, dice el versículo 25, y los has escondido y los revelaste a los niños. Esa palabra revelación quiere decir quitar el velo, quitar la cubierta, descubrir, manifestar. En otras palabras, Jesús está diciendo que el Padre le agradó mantener en secreto la sabiduría que es el Evangelio y manifestarla a los niños. Y esa palabra niños, entre otros significados que tiene, literalmente quiere decir niño, también significa una persona simple. Es decir, Dios no le reveló el Evangelio a las personas de las altas esferas sociales, a los intelectuales, diríamos hoy, a los eruditos, y se las reveló a las personas más simples. O dirían la gente de izquierda, al pueblo llano. A eso fue lo que Dios le reveló el Evangelio. ¿Por qué? Porque lo dice en el versículo 26, porque al Padre le agradó. Ahí vemos que la gracia de Dios se manifiesta a los niños, a las personas simples. No es que las personas de la alta sociedad queden excluidas, porque en primera Timoteo 2 en adelante, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que ore por los reyes y por todos los que están en eminencia, dice, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, es decir, todas las personas sin distinción de clase social. Pero Dios le plació revelar el Evangelio a los simples. Y esto va en concordancia con lo que el apóstol Pablo escribe a 1 Corintios capítulo 1, cuando dice que Dios escogió lo débil, lo vil y lo menospreciado para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, la alabanza de Jesús al Padre por revelar esta verdad, o Jesús alaba al Padre por revelar esta verdad, y al mismo tiempo se la dio a algunos. Y no es el tema de hoy, pero aquí Jesucristo está enseñando lo que es la elección incondicional, si lo ven desde ese punto de vista. O sea, Dios le ocultó deliberadamente el Evangelio, la gracia de Dios a las personas de renombre, y se la dio a conocer a las personas bajas. Por eso es que nosotros decimos sola gracia.
plació a personas como nosotros revelarnos el Evangelio. Por eso es que cuando nosotros reconocemos nuestra condición de lo que éramos antes de llegar a Cristo, lo que somos ahora, eso nos debe llevar a darle la gloria a Dios y darle gracias porque se ha fijado en nosotros. De los 8.000 y tantos de habitantes que existen actualmente en la tierra, Él se ha placido en fijarse en nosotros y en los hermanos nuestros para revelarnos el Evangelio. Ese es el primer versículo de Jesús enseñando la gracia. Ahora, es una gracia soberana, una gracia que salva. Dios salva a los simples y no a los soberbios, perdón, no a los sabios. Dios escoge a los débiles y no a los fuertes. Entonces, ¿no salvará Dios a las personas grandes? Te pregunto. Ya leí la respuesta, pero se la pregunto. ¿Dios salvará a personas de la alta sociedad, a los eruditos, a los intelectuales? ¿Los salvará? Le di la respuesta hace unos minutos. Le cité primera de Timoteo 2, 1 en adelante, cuando Pablo le manda a Timoteo que ore por los reyes. Y en el versículo 4 dice, porque Dios quiere que todos sean, que todos los hombres sean salvos. Pero todos los hombres, ¿en qué? Todos los individuos de este planeta, ¿no? Todos los hombres sin distinción de clase social. Porque si somos literales, el texto dice que manda a hablar por todos los hombres. En vez de tener una lista de 8.000 millones de habitantes, ese culto de oración no termina en un día. Si tomamos el texto literal, porque es uno de los textos que le van a sacar a ustedes cuando le hablen sobre la teología reformada, dice Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Bueno, si vamos a ser literales con ese texto, el texto al principio dice que oremos por todos los hombres. O sea, tenemos que tener una lista de nombre y apellido de cada habitante de la tierra. Y eso es imposible. Y está mandando orar por todos los hombres. Así vamos a ser literales. En el versículo 4 seamos también en el 1. Esa es una de las cosas que le van a decir, pues, cuando le hablen sobre la teología reformada, cuando le quieran refutar, como es la palabra. Va a decir, no, ese es mentira, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, sí, pero todos los hombres, de acuerdo a que Pablo acaba de mencionar que por este inmediato, reyes, los que están en eminencia, todos aquellos que tienen que ocupar un cargo de autoridad y de influencia. Estas son las personas que Dios quiere salvar, no solamente a los simples, sino también a los que están en esa posición. Hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo oraba por sus discípulos, no oro por todo el mundo, sino por lo que también. Ajá, eso lo vamos a ver. Y más adelante, en 2 Timoteo 2:25, cuando Pablo le dice a Timoteo que el hombre de Dios no debe ser contencioso, sino prudente, para que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. 2 Timoteo 2:25 dice, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Así dice el texto literalmente. Entonces, ¿quién concede la gracia salvífica? El Padre, que la ha revelado a los niños, a los simples. Eso es lo que quiere decir. Cuando vean en la palabra, en este texto, niños, eso quiere decir personas simples. Eso quiere decir. Por eso usted ve que la gran cantidad, o la gran mayoría de los cristianos evangélicos son de las clases pobres. ¿Por qué? Porque el Padre le plació revelar el Evangelio a niños. Una que otra vez alguien de la intelectualidad conozca el Evangelio, puede pasar, pero en su mayoría, todos somos de la clase obrera, por decirlo en términos actuales. ¿Comentarios o preguntas acá? Bueno, entonces, como les decía, no es el tema, pero aquí estamos hablando de elección incondicional. Cristo ubica la raíz, el origen de la salvación en la voluntad del Padre, no la ubica en la decisión de la persona. Segundo versículo, allí mismo en Mateo, capítulo 16. Y entonces de paso, bueno, antes de pasar a este texto, les mencionaba que el contexto era los años de la ciudad de Corazín y Betsaida. Si se fijaron, Jesucristo dijo, si estos milagros que se hicieron aquí se hubiesen hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo se hubiesen convertido. Y luego menciona Capernaum, que dice que si los milagros que se hicieron en Capernaum se hubiesen hecho en Sodoma, todos recordarán la historia del Génesis, ya se hubiesen convertido. Porque, ¿cuál es el punto aquí? Que nuestros hermanos de otro lado de la acera, es decir, los arminianos, ellos interpretan la palabra predestinación como presciencia, es decir, que Dios vio quién se va a convertir y a eso se llama el arrepentimiento.
La pregunta es, si Jesús está diciéndolo aquí, que si los milagros se hubiesen hecho en esa ciudad, se hubiesen convertido, ¿por qué Jesús no fue a Tiro y a Sidón? Si sabía que se iban a convertir. ¿Sí lo ven? La respuesta está en el versículo 26, porque al Padre no le agradó que se hubiesen hecho los milagros allí, ni en Sodoma. O sea, si hablamos de presciencia, que Dios escoge a los que van a creer en Él, porque Jesucristo no fue a Tiro y a Sidón, sabiendo él mismo lo dijo, sabiendo que se iban a convertir. Es tremendo, por eso que nosotros debemos darle gracias a Dios, porque a nosotros se nos ha predicado el Evangelio. Y por eso decimos, solo y Dios gloria, solo a Dios la gloria, en una de las 5 solas. Sí, es lo que yo quiero que ustedes veces en el grupo. Ahora sí, vamos a pasar al versículo siguiente, que es Mateo 16-17. Segundo versículo de Jesús enseñando la sola gracia. 17. Aquí el contexto es que Jesús le está preguntando a sus discípulos quién dice la gente que es Él. Y los discípulos le contestan, bueno, uno dice que tú eres Elías, otro dice que Juan el Bautista que regresó de la muerte, otro dice que algunos de los profetas. Y Cristo le pregunta a sus discípulos, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y es cuando Pedro contesta en el versículo 17, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era el 16, perdón. El 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay cosas que solamente Dios te revela a las personas, y una de ellas es la luz del Evangelio. En 2 Corintios 2:14, Pablo dice que la palabra, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente, porque para él son locura y no las pueden entender. El hombre natural allí es el hombre no nacido de nuevo. Cristo le está diciendo aquí a Pedro que eso que él acaba de decir no vino de sí, no vino de del conocimiento que pudiese tener en ese momento, no vino de que alguno de los discípulos se lo sopló, como decimos en criollo, sino directamente del Padre. El Padre que está en los cielos. Jesús entonces confronta aquí la carne y la esfera de Dios. Cristo cree en la sola gracia porque es la fuente de conocimiento salvífico de Pedro, proviene únicamente del Padre que está en los cielos. Ahora, ¿por qué nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios? Creemos en las Escrituras, creemos que Él vivió, murió, resucitó al tercer día, y ascendió a los cielos, a la diestra del Padre. ¿Por qué creemos esa? Porque creemos, por ejemplo, que Él vino otra vez, aunque ha pasado ya 2000 años, o casi 2000 años, como en 2024. Seguimos creyendo que Él viene a pesar de tanto tiempo y a pesar de que pareciera que no va a pasar o no lo veremos. ¿Por qué creemos esas y otras verdades del Evangelio que para el hombre natural, para el mundo son locura? A ver, díganme. ¿Por qué lo creemos? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo que viene y Él viene. Y ese temor hacia Dios, eso es lo que nos hace esperar y nos ayuda a avanzar. ¿Algo más? Ajá. Si nos hacemos lo que puede decir como el mismo camino espíritu, no hace la relación divina, porque si uno no sepa por lo que es escogido, que es el mismo espíritu, hace escogido la verdad. Nos Por ayuda. medio de la fe de que Él es libre, de que somos todo lo que Él dice escrito. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Tal cual. Por eso es que respondió de esa manera. Tú eres el Cristo, o sea, el ungido. O sea, decirle Cristo a una persona en ese contexto era decirle a alguien que ellos están esperando pues al Mesías, que es la palabra hebrea para Cristo, el ungido. Y no cualquiera podía decirlo, o sea, estaban esperándolo, pero si venía no, es como que era esperado, pero a la vez inesperado, o sea, lo esperaban, pero cuando llegó
no lo conocieron, o sea, no lo reconocieron a él. Y hasta el sol de hoy ellos lo siguen esperando. Ah, sí. Sí. Porque ellos esperan al Mesías político y ellos dicen que, o sea, Isaías 53 no aplica a Cristo, porque eso fue una de las cosas que hicieron los rabinos en siglos posteriores, porque ellos vieron que ese capítulo de 53 de Isaías calza como anillo al dedo en la vida de Jesús, en su padecimiento. Ellos dijeron lo que sea el pueblo sufriente que es Israel. Pero yo te la digo con esa interpretación, porque dice Isaías 53 que Jehová cargó en él nuestro pecado, y por sus llagas fuimos sanados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, si el pueblo sufriente es Israel, porque siguen padeciendo hasta el día de hoy. O sea, el castigo, la pena, pues, no ha sido sanado todavía. Entonces, es una interpretación que es errónea cuando lo contrastamos con su realidad. Ajá, pero si está en el libro de los profetas, de la venida de Dios, de Jesucristo, ajá. Entonces, ¿en qué libro se basan ellos para no creer que ya vino? ¿Qué es lo que ellos están esperando entonces? ¿Alguien de dinero, adinerado? Sí, alguien poderoso. O algo así. Alguien que le resuelva la situación, su situación actual. Porque es que el judaísmo actual no es el mismo del primer siglo, el tiempo de Jesús. El judaísmo del primer siglo estaba basado más que todo en la tradición de los fariseos. Todo ese montaje, como dicen, andamiaje que ellos establecieron para los judíos. Pero el actual, o los de siglos posteriores, se basan en los comentarios de los rabinos que vinieron después. Por eso tienen ellos el Talmud babilónico, uno de sus libros en el cual se basan. O sea, no es el mismo judaísmo que el tiempo de Jesús. Es muy distinto. De hecho, hay muchas clases de judíos. Hay como siete grupos. Los más ortodoxos son los que ustedes ven vestidos de negro, con sombrero, que se dejan crecer las trencitas, la barba. Esos son los judíos ortodoxos. Esos sí, verdad que no tienen esos son los más cerrados, no tienen confraternidad con nadie que no sea como ellos, aún siendo judíos. O sea, hay una cantidad de judíos. Están los judíos también intelectuales, que son los que están en Hollywood. Hay muchos actores hollywoodenses de fama mundial que son judíos. De hecho, hay judíos que son productores en Hollywood. Por eso ustedes, no sé si llegaron a saber, pero cuando Jim Caviezel hizo La Pasión de Cristo, esa fue la última película que hizo él. Porque según ellos, a los fariseos, a los judíos en ese momento se les presenta como malos, que no es mentira. Pero como Hollywood tiene poder y ellos tienen poder en Hollywood, pues esa fue la última película que hizo, hasta hace poco que hizo Sonido de Libertad. Entonces, bueno. Entonces, la respuesta es porque Dios el Padre ¿Por qué creemos al Evangelio? Porque Dios el Padre nos mostró por medio de su Espíritu Santo y nos agradó salvarnos. O sea, lo que para el mundo, la palabra de la cruz, dice Pablo a los Corintios, es locura, a nosotros nos parece que es poder de Dios y sabiduría de Dios. No vemos la cruz como una locura, sino como el poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque se nos mostró, el Espíritu Santo nos iluminó la mente y nos dijo que ese es el camino por el cual podemos ser salvos. Entonces, lo que Jesús dice, todo viene del Padre. ¿Comentarios hasta acá? Ok. No se conforme con solamente está bien, siempre tienen que tener su oído crítico para decir, mano, me parece que eso no es así. Yo digo está bien porque estoy bien. Ok. Sí. Porque recientemente. Eso fue que le hice la pregunta, pero si ellos entonces quién están esperando, porque ahí fue donde entonces quién están esperando, porque tendrán otra vida, otro profeta raro de ellos, no sé. No sé de hecho, ellos se expresan de Jesús como que nació de una relación adúltera, fornicaria, de María con un soldado romano y que Jesús es un bastardo. Eso es la manera como ellos se expresan de Jesús. Pero bueno, y eso siguió hasta el sol de hoy, porque como eso quedó en sus libros escritos, pues ha permanecido. Bien, tercer versículo, ahí en Mateo, capítulo 25. Mateo 25. Ajá. Mateo 25.
834. Aquí el contexto es el juicio de Dios a las naciones. Dice el versículo: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hay algo que enseña el Nuevo Testamento y la Biblia en general, pero el Nuevo Testamento lo revela, o sea, lo dice muy claramente, que Dios tomó decisiones en la que se llama la eternidad pasada, es decir, antes de la creación. Y una de esas decisiones fue escoger a un pueblo para sí desde antes de la fundación del mundo. Eso es algo que a nosotros intelectualmente nos vuela la cabeza. Inclusive como cristianos, ¿cómo es posible que Dios haya tomado esa decisión antes de crear el mundo si Dios es un Dios de amor? Eso es algo que a nosotros nos puede pasar por la cabeza, porque tendemos a ver la vida de manera sentimental, y la vida no es para verla de manera sentimental, sino verla de manera espiritual, como está escrito. Como vimos la semana pasada, está escrito, o escrito está. Por eso te dije que uno no puede ser sentimental. Uno es sentimental, a uno lo informan todo, entonces uno tiene que entonces ponerse duro. Sí, porque entonces empiezan las personas que nos adversan. Sí, que nos adversan y nos dicen: oye, ¿qué va a pasar con mi familiar que no es creyente? ¿Será escogido? ¿No será escogido? Lo ven todo desde el punto de vista sentimental. Y nosotros no debemos caer en lo sentimental, debemos caer en lo espiritual, en lo que dice la Biblia, como tal. Entonces Dios escogió para salvación antes de nacer, antes de que hiciéramos bien o mal. Dios nos preparó un hogar eterno porque así le agradó. Como vimos en Mateo, en el primer versículo, así le agradó. Esta decisión de Dios fue tomada en la eternidad pasada, no depende de nosotros. Romanos 9, Pablo cita y dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos 9, lo dice, todo el capítulo 9. Sí. Algunos, los que nos adversan, dicen que Dios escogió fue a naciones y no a individuos, ¿no? Porque ellos quieren buscar la vuelta de ese texto. Pero si supongamos que ellos tengan razón, Dios escogió a la descendencia de Jacob, que es Israel, y no a la de Saúl, que fue Edom. Vamos a suponer que tienen razón. ¿Están solucionando el problema o lo están agravando? ¿Por qué lo digo? Porque ¿qué es más complicado? ¿Escoger una sola persona para salvación en detrimento de otra persona, o escoger una nación para salvación en perjuicio de la otra? ¿Dónde hay más daño? ¿Dónde se pierde más? Cuando es una nación. Porque ellos dicen que estaban representando dos naciones, pero el apóstol Pablo dice: cuando no habían nacido ni habían hecho ni bien ni mal, se le dijo: el mayor servirá al menor. Y si vemos la vida de Jacob, después de que sale de la casa de su padre Isaac, su vida fue a lo primero que hace es regatear con Dios. Cuando tiene el sueño de la escalera, que viene de decir apoyar la tierra y ángeles suben y bajan, él dijo: si me tienen pan para comer y vestido y refugio, el diezmo apartaré para ti. ¿Ustedes creen que eso no es la actitud de un hombre que está arrepentido? Es un regateador. Si me diere. Si me das esto, yo te digo. Es un regateador. O sea, todavía se ve aquí la actitud pecadora de Jacob. Como si yo necesitara del Dios. Y más adelante, cuando hace las tretas y todo eso, la vida de Jacob cambió después que luchó con aquel varón. Allí sí cambió la vida de Jacob, porque antes de eso seguía siendo un tramposo. Cuando Labán le quiere quitar las cabras, las ovejas, entonces él hace unas tretas para que nazcan de tal forma y así. O sea, vemos a un hombre que tenía astucia poniéndola de manifiesto. Pero no fue sino hasta que luchó con Elán, con el varón, ese es otro error, ¿cierto? No fue con un varón. El texto lo dice en Génesis, cuando tenga tiempo lo leen. Hasta allí, Jacob era un tramposo. Y vemos también como cuando Labán no va a salir al encuentro, porque él se fue sin avisar, que le dice Dios en la noche: cuídate de no hablarle descomedidamente.
o sea, de manera áspera. Le dice Dios a Labán en sueño, porque era su esposo. Ahora, si vemos la vida de Edom, iba de mal en peor, la vida de Esaú fue de mal en peor. No hubo arrepentimiento en Esaú, que sí hubo en Jacob, pero en Esaú no hubo arrepentimiento. Y la descendencia de Esaú, que fue Edom, desapareció. A tal punto de que muchos decían que ese era un error de la Biblia porque no hay evidencia de un pueblo que se llamase Edom. Creo que fue en el año 2020 o 2021, creo que fue en Jordania, se descubrió un pueblo que vivía en cavernas y todos los estudios apuntaban que era Edom. Pero la descendencia de Saúl desapareció. En cambio la de Jacob hasta el día de hoy permanece. Con su defecto, con su dureza de corazón, pero está allí. Entonces a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí está diciendo Dios que en Mateo 25-34, que todos esos que va a llamar a su derecha, ven y bendito de mi Padre, los escogió antes de la fundación del mundo, o desde la fundación del mundo. Un pueblo para sí. Pregúntate acá. No, por lo menos ahorita cuando le sacó que le dijo, no, que hacía trampa con la oveja del suelo y broma. Esa pega yo la escuchaba y decía, no, porque Dios lo todo ese entendimiento y hacía eso y broma. Y yo, oye, que y ahora escuchándome de fuera y yo, ay, no. Sí. De verdad que uno tiene que saber de él, saber verdad lo que uno está leyendo. Sí. Cuando uno compara la vida de Jacob con la de Saúl, nota que hay mucha diferencia. Sí. Y Jacob no hizo mérito alguno porque Jacob más cuando nació Esaú, que era primogénito, se le agarró del talón. No lo quería dejar salir. Desde un momento de nacimiento se veía el carácter de Jacob. Que algunos, una vez escuché un comentario, ¿no? Que el nombre de Jacob significa tramposo, estafador, algo así. Y que la versión castellana de Jacob es Santiago. Así escuché, no sé qué es cierto en eso. No lo he investigado hasta. Así que si conoces a algún Santiago por ahí que no sea cristiano, tengas que cuidado. ¿A quién conocen por ahí? Mucho Santiago, seguro. No. Vamos, que se está lamentando. No le digo la bebé porque es ejemplo. No. Mi sobrinito que se llama Santiago. Ay, ¿cómo es? Hermoso. ¿Y de carácter? Fuerte. Pero ese es algo, por eso que en el libro Apocalipsis, cuando dice que Dios no va a cambiar el nombre, justamente eso, porque para el contexto judío, el nombre tiene una connotación en el carácter y la personalidad de la persona. Haga la redundancia. O sea, ellos no ponen los nombres por ponerlos, sino por una situación específica y eso va a influir en la vida de la persona el resto de su vida. Por ejemplo, cuando Dios le presentó a Eva a Adán, no se llamaba Eva, él le puso varona. Le puso varón, después fue que le llamó Eva. Ok, preguntas hasta aquí, o algún comentario. ¿Un comentario? ¿Alguno? Sí. Entonces, cuando lean Romanos 9, está hablando de individuos, no está hablando de naciones, porque lo que hace es agravar el problema. Esa es una de las cosas que ustedes van a decir que la teología reformada se equivoca. Una de las cuantas. Bien. Individuos, sí, porque está hablando de, si hubiese querido decir naciones, Pablo lo hubiese explicado, porque ese era el momento. Es más, el capítulo 10, si no me equivoco, Pablo retoma el ejemplo de Elías, cuando viene de descabezar literalmente a los profetas de Baal y de Acera, cuando se entera Jezabel lo persigue, y él sale huyendo. Imagínense, viene una tremenda victoria y sale huyendo. Y él dice, Señor, basta ya quitarme la vida. Y que dice Pablo retomando esa anécdota, no recuerdan que él dice la divina voz, me he reservado, porque él dice, no solamente me he quedado, dice Elías. Y que le responde Dios, me he reservado 7,000 varones. Me he reservado. No dice se han reservado, dice me he reservado. Y Pablo dice, así también en este tiempo ha reservado un remanente escogido por gracia, hablando del pueblo de Israel. Un remanente escogido por gracia. Y ese remanente, esa palabra,
esa frase en este tiempo es aplicable a cualquier esfera. O sea, desde el momento que lo escribió Pablo hasta nuestros días. Aplica para todos los judíos de todas las épocas. O sea, de todas las épocas no ha tenido un remanente entre su pueblo judío escogido por gracia. ¿Ven cómo todo es por gracia? Es muy posible, como yo venía pensando esto en días atrás, que entre las víctimas del holocausto haya habido un remanente aquí, escogido por gracia. Y la palabra remanente siempre es Algo pequeño. No, Algo pequeño. por eso que cuando vemos en la iglesia uno te dice, ay, hay un pequeño remanente, pero si eso estamos escogidos, pequeño, remanente, Sí. es un grupo pequeño. Sí. La gloria es del Señor. Amén. Y eso lo va a decir el siguiente versículo, Lucas 12:32. Eso lo va a decir el siguiente versículo. Lucas 12:32 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Manada pequeña quiere decir que somos minoría. Puede que haya 2.000 millones de cristianos en el mundo. Algunos de ellos son de nombre, o sea, nominales, pertenecen a una congregación, pero no son nacidos de nuevo. Jesucristo dijo que la iglesia, su iglesia iba a ser una minoría, una manada pequeña. Siempre vamos a ser minoría. Fíjense, Cartanar desde hace 30 años se ha evangelizado bastante. Fíjense, un pueblo que debiera estar convertido, por lo menos casi todo, es Cartanar. Y la iglesia de Cristo sigue siendo pequeña. Hay muchas congregaciones, pero la iglesia de Cristo sigue siendo una minoría. O sea, somos una minoría en Cartanar. Y con años de evangelización, campaña tras campaña, mire eso. Yo he sido testigo de mucho de eso, cuando tienen ese evangelismo masivo, pero seguimos siendo una minoría. ¿Por qué somos una minoría si se evangeliza tanto? Jesucristo lo dijo, somos una manada pequeña. Somos una manada pequeña. Entonces, ¿por qué? Sí. Porque el discípulo recibe el reino porque nos ha conseguido, ha sido conseguido por el beneplácito del Padre. Entonces Jesús se consuela a sus discípulos apelando a la voluntad del Padre que le ha placido dar el reino a la manada pequeña. Cristo enseña una vez más el principio de la sola gracia. El principio de la sola gracia. Ahora, el que sea una manada pequeña no significa que sea un grupo muy reducido. En Apocalipsis, cuando Juan ve al número de los salvos, él dice que era una multitud que no se podía contar. A diferencia de los perdidos, la Biblia no habla de números, pero de los salvados dice que son un número que no se puede contar. Eso sí lo dice la Biblia. La Biblia nos da una cifra de quiénes son los salvos, en el sentido de que no se puede contar. O sea, nos da un estimado, algo que no se puede contar, es como la arena del mar, no se puede contar, es como la estrella del cielo. Pero en cuanto a los que se pierden, no nos da una pista de cuántos son. Entonces, y eso es otra cosa que también le puede decir, bueno, pero solamente si no tienen un escudo, son un pueblo pequeño, porque así lo dice, son nada más un grupo pequeño, un grupo reducido. Dígame de esa manera, el pueblo redimido de Dios es un pueblo que no se puede contar. La Biblia lo dice en Apocalipsis, cuando Juan ve a los redimidos, dice que era una multitud que no se podía contar. Jamás nos dice la Biblia que de los perdidos sea una multitud que no se puede contar. Jamás. Cuando le digan, no, pero solamente Dios escogió un multitud entonces. Díganme de esa manera. Y bueno, le debo el texto de Apocalipsis, donde Juan ve esa visión. Ok, comentarios, preguntas. Ok, sí. Siguiente versículo, el que citó la pastora, Juan 17:6. Juan 17:6. Que ese es un texto matarniñano, como diría el pastor Will Graham. Él creyó en una iglesia pentecostal y él decía que cada vez que leía Juan 17 quería arrancarlo de la Biblia. Dice Juan 17:6, he manifestado tu nombre
a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Qué dice Jesús aquí? Que ha manifestado su nombre, el del Padre, a los que del mundo le dio. Dice que eran de Él, y me los diste y han guardado tu palabra. En Romanos 8, 29, 30, cuando habla de que a los que llamó también predestinó y los justificó y los llamó, dice, para hacerlo conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, muchos, fíjense. Jesucristo es el mayor de muchos hermanos, una herencia bastante grande. De hecho, en Isaías, cuando está padeciendo el siervo de Jehová, dice que en medio de su sufrimiento verá linaje. O sea, ver linaje, de descendencia, quiere decir que cuando Cristo estuvo padeciendo en la cruz, Él vio el número de esos que el Padre les entregó a Él, de esos que Él iba a ser su hermano mayor. Por eso cuando estuvo en la cruz, digo, consumado es, digo, ya está listo. Esos que el Padre me prometió que me iba a dar, que me los dio aquí en tierra, ahora con mis sacrificios está asegurado. Eso es lo que significa, de hecho la palabra consumado ahí en ese pasaje es como cuando se contrae una deuda y se cancela, ya no hay más deuda. Tiene ese significado. Entonces en Juan 17, en 6 ocasiones, Jesús alude explícitamente a aquellos que le fueron dados por el Padre. 6 veces en un mismo capítulo es imposible no verlo. O sea, una constante en Juan 17, lo que me diste, tú lo eres, tú me lo diste. Ahora, ¿por qué un creyente es creyente? Porque Dios, el Padre, entregó sus ovejas a su Hijo antes de la fundación del mundo, lo que vimos en el versículo anterior. Vení, venid de mi Padre, para tenerlo preparado para ustedes por mi Padre desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Cristo ubica la raíz de la salvación en la voluntad del Padre. Eso es lo que hace. Porque creo que se va a cerrar. Sí. Ok. Entonces, Cristo dice que de las ovejas que el Padre le dio, o ubica su origen, la raíz de la salvación, en la voluntad del Padre. Eso es algo que, como hemos visto hasta ahora, a nosotros intelectualmente, incluso sentimentalmente, nos vuela la cabeza. O sea, caímos en lo sentimental y decimos, bueno, pero Dios no es un Dios de amor. Sí, pero a veces ese Dios de amor es una fabricación nuestra. ¿Cómo así? Bueno, voy a poner este ejemplo. Ustedes han escuchado historia de los dioses antiguos, los dioses griegos antiguos, ¿no? ¿Han escuchado esa historia? Que decían que, por ejemplo, Hércules era hijo de Zeus, que estuvo con fulana de tal, que un dios llamado Edipo mató a su papá y se casó con su mamá. Constantemente vemos una historia de los dioses griegos antiguos como si fuesen humanos. Bueno, eso sucede cuando el hombre crea dioses. Los hace como es él. Lo hace como es él. O sea, porque como el hombre no puede inventar nada que no esté más allá de su esfera natural, entonces lo que se fabrica es como es él. O sea, los dioses que ellos describen, así es el hombre. Asesino, incestuoso, adúltero. Así es el hombre. Entonces, nosotros de tanto decir Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, es verdad, Dios es amor, primera de Juan 4 lo dice, porque no ama no conocido Dios porque Dios es amor, pero tanto enfatizar el amor de Dios ha hecho de Dios un Dios sentimental. ¿Entiendes? Cuando se enfatiza mucho un atributo de Dios, se cae en un desequilibrio. Entonces se apela al Cristo te ama. Cristo tiene un plan maravilloso para tu vida, o Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Pregunta, en el libro de los Hechos, ¿cuántas veces se dijo eso? ¿Cuántas veces los apóstoles dijeron eso cuando predicaban? Ninguna. Y el hermano mira. ¿Ah? En Juan que se menciona más que todo
Evangelio es la primera epístola. Primera, segunda, tercera. Sí, porque ya la primera epístola está escrita, ya la epístola está escrita a la iglesia, a un grupo en particular. Entonces, el tener, el decir que Dios es amor, en algunos casos es una fabricación del hombre, porque se ha enfatizado tanto ese atributo de Dios que se pasa por alto su soberanía, su justicia, su santidad. El único atributo en la Biblia que vamos a encontrar que se enfatiza tanto es el de la santidad. Isaías 6, cuando tiene la visión en el templo, dice que los querubines decían: Santo, Santo, Santo. Es el único atributo de Dios que se enfatiza tanto, la santidad de Dios. Otro no. Aunque el Salmo 135 o el 136 dice que su misericordia es para siempre. Sin embargo, el atributo que Dios más, o que más se resalta de Dios es la santidad. Tanto así que Isaías compara al pueblo con un enfermo, desde la punta de los pies a la cabeza. No hay en él cosas sanas, sino hinchazón y por vida llaga. Isaías 1:6 creo que es que lo dice. ¿Iba a decir algo? Sí, o sea, yo creo que eso simpatiza también mucho en la forma que se predica el Evangelio, ¿no? Con mucha, no sé si llamarlo doctrina o iglesia, llevando a que al buscar a Dios siempre uno va a recibir prosperidad, abundancia y todas esas cosas magníficas y maravillosas, y que enfatizan que Dios es amor, Dios te va a bendecir, te va a prosperar y que vas a ser feliz para siempre, para toda la vida. Sí. Yo creo que nos lleva un poco a tener esa tendencia, ¿no? Sí. Y evitar que, o sea, entender que el Señor mismo lo dijo, no mundo de restricción, o sea, algo que con la Biblia, entender que aceptar al Señor no significa que va a tener una vida feliz, que no va a pasar problemas, ¿no? Sino que es entender que a pesar de que tengas esa adversidad, el Señor está contigo y tener una plena confianza de que a pesar de que no lo que venga, va a seguir adelante, más nada. Así que debe en tu corazón. Así es. Y ese, por ejemplo, lo que es la sola gracia, ¿no? Para que vean que se hace la voluntad del Padre o la voluntad de Dios en la tierra. Nosotros vivimos en Venezuela, en el mundo occidental, donde hay libertad de pensamiento, podemos predicar el Evangelio, pero hay otros países donde ni siquiera pudiésemos estar aquí. ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? A nosotros se nos manifestó la gracia, a ellos no. O sea, la gracia en el sentido de tener esa libertad. Y allí los que creen en el Evangelio en esos contextos, realmente les llegó la gracia de Dios. Porque es impensable predicar el Evangelio y vivir para contarlo en esos contextos. Es tremendo, por eso que nosotros decimos solo gracia, sola gracia. Por eso una de las cosas que nos debe llevar a alabar a Dios es que lo hayamos conocido en nuestro contexto, que es donde tenemos libertad. Quizá en otro contexto no lo hubiésemos conocido. Yo siempre pongo el ejemplo, yo por ejemplo que nací en 1982, en plena Guerra Fría, ¿cómo hubiese sido nacer en la Unión Soviética, donde tanto se presentó el Evangelio, donde el ateísmo es prácticamente la religión del Estado? Era difícil conocer a Jesús en ese contexto. Sin embargo, ahora sí, en un contexto occidental donde hay libertad. Tremendo. Cuando uno compara su contexto con el de otros lugares en la actualidad y ve que realmente es sola gracia. Por eso debemos darle gracias a Dios, porque nos ha escogido de entre tantos millones de habitantes y a Él solamente le damos la gloria. Por eso. Ok. Algunos se preguntarán qué diferencia hay entre la gracia y la misericordia. Son sinónimos en la Biblia, porque misericordia es cuando Dios tiene darle a alguien, una persona que merece la condenación, salvarlo. Y la gracia es lo mismo, darle a alguien al hombre lo que no merece, que es la salvación, y darle la salvación que no la merece, porque Dios no está en deuda con el ser humano para salvarlo. El ser humano es el que ha contraído la deuda con Dios. El ser humano es el que la debe pagar. Sin embargo, Dios en la persona de Cristo pagó esa deuda, que no tenía obligación moral alguna, porque el ofendido en este caso fue Dios y el ofensor fue el ser humano. Ok. Alguno dirá que el texto, o sea,
cómo se reconcilia el texto de Juan 6:37 que dice que el que vive no le echo fuera, solamente viene escogido. Juan 6:37, en el mismo contexto de Juan 6:44. Bueno, solo vienen al Padre los que solamente vienen a Jesús, los que son traídos por el Padre. A ellos son los que Jesús no les echa fuera. ¿Se acuerdan del versículo que dimos al principio de la ciudad de Tiro y de Sidón y de Sodoma? A eso el Padre no se lo dio a Jesús y por eso no vienen a Cristo. Y por eso el Cristo no lo aceptó. Yo estoy seguro que, no estoy seguro, podríamos poniendo a volar un poco la imaginación, que en la mente de Jesús estuvo ir a Tiro y a Sidón. Porque él mismo lo dijo, si se hubiesen hecho los milagros, se hubiesen convertido. Pero el Padre no le agradó que fuese a Tiro y a Sidón. Ok. Ahora, hablamos un poco sobre los familiares. ¿Cuál es el consejo que debemos seguir para al momento de orar por una persona inconversa, llámese familiar, conocido? Señor, sálvalo. Si es tu voluntad. Si te place salvarlo, sálvalo. Esa es la voluntad. Fíjense que en Romanos 9 que citamos, Pablo enseña de la elección y la reprobación. Eligió a Jacob, reprobó a Esaú. Pero en el capítulo siguiente, en el versículo 1, Romanos 10:1, dice: ciertamente mi oración a Dios es por la salvación de Israel. Y Pablo acaba de enseñar que hay un remanente, pero él dice: mi oración a Dios es por la salvación de Israel, porque yo no sé cuáles son cuál es ese remanente, pero Pablo obra confiando en la gracia de Dios que lo salve. Y él acababa de enseñar la elección y la reprobación en el capítulo anterior. Ahora, Pablo no sabía quién eran los escogidos y por eso oraba por el pueblo entero. Nosotros tampoco sabemos quiénes serán salvos y debemos hacer lo mismo. Otra pregunta: ¿cómo sabemos si un familiar nuestro es escogido o no? O sea, eso es algo que no nos compete a nosotros, eso es caer ya como en terreno de querer poner en entredicho la palabra de Dios. Lo único que nosotros debemos hacer es orar por ellos hasta el día que se mueren. Así como Pablo oraba por el pueblo de Israel para la salvación, debemos orar por ellos hasta el día que se mueren, para que Dios nos salve. Es nuestro deber como cristiano orar por todos los hombres, como dice primera a Timoteo 2, que Dios hará su obra en ellos. Okay. Yo digo que sí lo hace. Ya le voy a decir por qué. Mire, mis padres murieron en Cristo, ¿verdad? Tengo unos hermanos que están sirviendo a Dios. Estoy aquí con Dios también sirviendo. Pero hay otros que no le están sirviendo. Está mi hermana Karina, que es la menor, que ella es soltera, ¿verdad? Pero cuando ella se le complica su poco de demonio, su poco de broma, viene donde mi cuñada, que es cristiana, y viene para que mi hermana, para que le oren. La próxima vez que lleguen en esa situación, dígale que se arrepiente. Oye, yo me imagino que viene a los cristianos como amuleto. Es como la gente que viene. Yo la verdad que no sé, pero sé que, me han dicho, pues que gloria a Dios, yo estaba tratando con ella lo que digo. Es como la gente que recibe una sanidad y no son creyentes y siguen en el mundo. O sea, en el caso que me puso la pastora el lunes pasado, una persona que se volvió aquí por sanidad y recibió la sanidad y hoy en día está como si nada hubiese pasado en su vida. Como el cielo. ¿Ah? Como el cielo para agradecido. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? En ese caso, orar y dejarlo todo en la mano de Dios. Nosotros no sabemos quién a Dios va a llamar a la salvación, quién va a llamar al arrepentimiento, pero por eso debemos orar y por eso debemos predicar el Evangelio. O sea, no, como la imagen que les puse en el grupo, no caer en el hipercalvinismo. El hipercalvinismo es un extremo del calvinismo que dice que solamente se le debe predicar el Evangelio a los escogidos, a los que se van a salvar, pero nosotros no sabemos. No sabemos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Como dice la palabra, ir por todo el mundo. Exactamente, más nada. A toda nación.
Que sabe el Señor. Pablo le dice a los corintios, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y luego dice Pablo en ese mismo pasaje, así que ni el que siempre es algo, ni el que diga es algo, sino Dios que da el crecimiento. Dios es el que al final hace la obra. Uno puede sembrar una semilla, y si no es la voluntad de Dios que se dé, la puede sembrar en el tiempo, en la luna correcta, porque saben Por eso que yo lanzo la semilla de ají ese picantico así, se lanzo ahí y yo, bueno, no me pague el Espíritu Santo, usted sabrá, Señor. Así es. Y pero Ok. siempre nacen, ¿no? Sí, así es. Qué bueno. Comentario de cierre. Hemos visto la sola gracia, 5 versículos de Jesús, enfatizando la sola gracia de que toda la salvación proviene del Padre, a través de su obra que hizo en él. Por eso decimos sola gracia, y esto contrasta mucho con religiones como el catolicismo, donde dice, tú salvas por gracia, sí, pero tienes que hacer obra. Entonces, ya no es por gracia, sino gracia más obras, o fe más obras. Y a veces nosotros como cristianos caemos en ese terreno. Nosotros que vivimos el proceso pentecostal sabemos que es así. O sea, si no haces ciertas cosas, entonces no hay evidencia de que eres salvo, puedes perder la salvación. Nosotros como cristianos caemos en ese terreno de pensar de que tenemos que hacer obras para mantenernos en la salvación. Y resulta que no es así, es fe, gracia y nada más. El resto lo hace Cristo, lo hace Dios. Pero en ese aspecto, o sea, si Santiago piensa que la fe sin obra es muerta, porque si tú eres uno de Dios, y el Señor dice, soy santo porque yo soy santo, y también Dios, porque yo te reconoceré, entonces, si nosotros somos uno de Dios, cumplimos sus mandamientos, guardamos su ley, tenemos que comportarnos como tal, no es un mandamiento que sea que por su fruto, porque somos acciones de nuestra cultura, es decir, que el Espíritu nos guía a vivir de esa manera, a vivir en rectitud como Dios. Entonces, de esa manera, más o menos vamos a entender si eres un hijo de Dios o no eres un hijo de Dios. Siempre sería un poco incoherente, sin sentido, que tú seas salvo, pero vivas una vida que contradiga todo lo que te explico aquí. O sea, no es coherente ni razonable. Entonces, Santiago me imagino que lo explica perfectamente para mí. O sea, que pésimo es muerta, así lo expresó. Sí. Creyendo en Dios ayuda a su hijo. ¿Entiendes? Es un acto de fe. Por medio de estar a su hijo en un sacrificio, que creen en Dios, Dios le iba a poner los padres. Sí, lo que estoy poniendo es el caso de hacer obras para salvación. Y que vimos el concepto de sola gracia. ¿Qué dice el concepto de sola gracia? Que el ser humano recibe la salvación como uno de Dios de manera inmerecida. Si la recibimos de manera inmerecida, podemos mantenerla haciendo algo o podemos aportar nosotros algo a ese don inmerecido. Es imposible. No podemos aportar nada. Ahora, lo que dice hermano Julio, José Miguel, sí, es totalmente cierto. De hecho, Jesucristo lo dijo en la parábola. O sea, un árbol no puede, negación absoluta. O sea, un buen árbol da frutos malos. Y tampoco puede un árbol malo dar frutos buenos. No se recogen uvas de los pinos, ni higos de los abrojos. O sea, el cristiano, el creyente, sí o sí da fruto de arrepentimiento. Sí o sí. En mayor o menor grado, pero los da. A medida que se va formando el carácter de Cristo en él, pero los da. Es imposible, Jesucristo lo dijo, no puede dar algo malo para frutos buenos. O sea, una negación absoluta. Inclusive, si tú analizas el Evangelio, al final es que el Señor dice, se habrá de él, pero el Evangelio, a toda la nación, en nombre del Padre, pero ahora lo último, lo que enseña como que dice, a nacer de nuevo, a ser una nueva persona, y después que tú empiezas a hacer un ejercicio con él, entonces te creen que el Evangelio, porque con el gobierno y lo que tú haces, también se va a manifestar por ahí en todo, porque tú vas a ser el reflejo de lo que está diciendo. Es siempre predicar algo, y todo el mundo lo que entiende. Tenemos como aquellos parecidos que dicen, ustedes que son parecidos y son los primeros que le ponen cargas a las personas, son los primeros que contradicen. No lo llevan así. Bien, entonces sin más que agregar, yo les estoy diciendo como dicen las 5 solas, solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios, la gloria. Vuelvan a decir, pero vamos a repetirlo. Quiero para Hermano, si quiere, cierre usted también en oración. Ok. Ajá. No, yo lo digo en ese orden porque se las copié de un podcast que escuché en el 2010. Que de hecho yo lo puse en el grupo de la iglesia. Hanson contra el nuevo orden mundial.
Él lo dice de esta manera, y cuando yo estuve en la radio lo tomé de esa manera porque es como, suena así como más, no sé, me gustó ese estilo. Él dice solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. Ya vimos solo la Escritura y hoy vimos solo gracia. Faltaría solo por fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Amén. Entonces ahora La semana que viene, ¿verdad? yo le confirmo. Bueno, Dios y Padre bueno, te alabamos y te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra porque solo tú la mereces de nuestro Señor y Dios. Te damos gracias, Padre bueno, por este tiempo que tuvimos en tu casa de oración, aprendiendo de ti, Padre Celestial, aprendiendo de tu palabra, aprendiendo de lo que tú eres. Te damos gracias, Señor, porque tu gracia nos alcanzó a nosotros, porque tu voluntad nos alcanzó en Cristo a nosotros, y hoy podemos decir que estamos seguros en ti porque tú nos has salvado, Dios mío. Ayúdanos, Padre bueno, en momentos de dificultad, ayúdanos en momentos de duda, ayúdanos en momentos en que pareciera que no estamos, que tú estás lejos de nosotros y que nosotros no estamos cerca de ti. Ayúdanos a confiar en lo que dice tu palabra, que no te desampararé, ni te dejaré, sino que te sustentaré con la diestra de tu justicia. Y como dijo nuestro Señor, en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Le damos las gracias, Dios mío, por a los hermanos que pudieron estar presentes, por los que no, tú sabrás el motivo. Te pedimos que los guardes, ahora que salimos de este lugar, guíanos en paz, en bendición, que cada uno podamos llegar a nuestros hogares en paz, Dios mío, que podamos descansar en esta noche, Señor Jesús, y que si es tu voluntad podamos amanecer a un día nuevo mañana en la mañana, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Guárdame, oh Dios. Me faltó decir, como dice el Salmo 16, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, para siempre. Amén. Y amén.